Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Eugenio Giolito. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Eugenio Giolito. Eugenio, un placer tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Willy? Un gusto grande. Eugenio, bueno, pregunta inicial que es común a todos nuestros entrevistados. ¿Cuándo te surgió la vocación por la economía? ¿Secundaria ya? No, pero yo siempre digo que yo divido, en el mundo se divide dos clases de personas, algunos que tienen un objetivo claro y otro que lo lleva al viento. Yo soy el tipo que lo lleva al viento. Yo empecé a estudiar, en realidad, yo no estudié economía en la carrera de grado, yo estudié contador, porque una carrera clásica. No, miento, yo me escribí en la carrera de economía, que en esa época tenía como 3 años común con contador, porque me quedaban, cuando cambiaron el plan y me quedaban menos materias. Pero un poco, yo en Rosario, por ejemplo, de donde yo soy, uno tenía el temor que la carrera de economía podía tener menos salida. Sí. Si querías Terminé la carrera de asegurarte contador, la salida laboral, tenías que estudiar contador. Cuando terminaba la carrera empecé a trabajar en la Bolsa de Comercio de Rosario como una especie de analista del mercado de granos, con un gran jefe que tuve que era Rogelio Pontón, que un poco me despertó. Yo creo que la vocación empezó un poco ahí, que era un gran polemista, un tipo que se planteaba todo, un autodidacta, un tipo que leía de todos los temas, de física Mira que cuántica, de religión, y era un gran polemista. Y un poco surgió ahí. Yo después empecé a dar clase de introducción a la economía en la Universidad Católica con Juan Carlos Kachanowski. Yo creo que lo que ocurrió, que yo empecé a sentir que yo no estaba tan capacitado para enseñar, que tenía que seguir estudiando. Y ahí fue que surgió lo del SEMA. Y esperame un segundo para no ir tan rápido. ¿La secundaria dónde la hiciste? La secundaria la hice en el Colegio La Salle de Rosario. Ok. ¿Y en qué año Y te recibiste? me recibí en el 82, en el año de la guerra. Ok. Y después hice la carrera de contador en la Universidad de Rosario. Muy bien. Y nunca terminé la carrera de economía, terminé de contador. O sea, creo que Bueno, para el ministerio no soy economista. pero para, obviamente ibas siguiendo la diaria de la Argentina en esos años que eran de por sí bastante Sí, agitados y sí. te interesaba lo que iba pasando en materia económica. Sí, me interesaba. Y yo en esa época uno no sabía cuáles eran las diferencias. Por ejemplo, yo tardé mucho en darme cuenta de la diferencia entre un MBA y un doctorado. Yo no lo sabía. Claro. Yo me enteré cuando llegué acá de eso. Y Sí, cuando decidiste entrar a la UCEMA, sí. ¿ya estabas en contacto con otro gran economista rosarino que es Claudio Irigoyen o no lo conocías No, todavía? a Claudio lo conocí aquí. Ah, Con ah, el que yo vine, que vinimos los dos, que yo creo que vinimos porque vino él, porque a mí siempre me costó mucho tomar decisiones, fue Eduardo Ganapolsky. Yo vine con Eduardo. Y ahí lo otro gran, conocimos los dos a Claudio y después te conocimos a vos, o al mismo otro, tiempo, no me acuerdo. otro gran entrevistado de Shot Financiero, Gana Polsky. Claro, con Eduardo vinimos. Eduardo trabajaba en la bolsa también. Entró después que yo. Y trabajábamos ahí con Rogelio, él trabajaba más en la parte de valores, yo trabajaba más en la parte de grano. Y ahí, un poco hablando con Eduardo, yo, bueno, yo creo que yo tenía como una insatisfacción que yo me sentía un poco por ser contador y un poco porque me daba cuenta que estaba en mis límites de lo que enseñaba, no, yo esto tengo que estudiar más para si quiero hacer esto. Claro. Yo no pensé en una carrera, yo pensé en venir a Buenos Aires a estudiar el SEMA y volverme. ¿Y cómo surge lo de la hoy UCEMA? ¿Te lo pudiste fondear? ¿Tuviste beca? ¿Cómo fue tu historia? Yo creo que me dieron una beca parcial y lo demás me lo fondié con mi trabajo, algo me siguieron dando en la bolsa como una licencia.
y con lo que yo de ahorro tenía, mi viejo me ayudó, sobre todo vivir acá en Buenos Aires. Yo ese año no trabajé, yo lo hice todo en un año y no trabajé. Entonces, lo que yo había ahorrado, yo creo que la bolsa algo me ayudó. Después volví y yo de repente no pensaba, para mí ya estaba bien. Y, Entonces yo y- volví y cuando yo terminé el SEMA, mi papá se enfermó, un par de meses enfermo y falleció. Entonces volví a mi trabajo en la bolsa y a los 6 meses Carlos Rodríguez me ofrece un trabajo en la UCEMA. pero pará, antes para no ir tan rápido, aparte hay cosas en el medio que por ahí me gustaría saber tu visión. Profesores de la UCEMA que te deslumbraron en tu maestría. Bueno, Carlos, más que Carlos, número ninguno. uno. Yo me acuerdo de Pablo mucha Guidotti, gente, Pablo Guidotti, también la tuve a Carola, y Genia, tuve a Edgardo, Pavlovsky, buenísimo, lo tuve a Jorge Streb, también, lo tuve a Omar Chisari. Yo creo que esos brillante. son casi todos. Jorge Ávila, Hay a Jorge, claro, Jorge Ávila. Jorge en micro, Sí, en micro, el libro de Becker, de sí, teoría de brillante, precios. Sí, brillante. sí. Sí, te abre mucho la cabeza. Y a mí Y te a costó, ver, yo también tenía un problema técnico. O sea, ¿ves? Yo, yo me leí el libro del Fachián, un libro de matemática para economistas, ese verano para hacer. Yo prácticamente no sabía derivar. claro, Y bueno, aprendí como se pudo. claro, No, por eso yo sé que yo que justo estaba pensando que yo extraño mucho esa. Cuando vos te pones viejo, te volvés más prudente. Y esa imprudencia, yo la extraño porque te permitió hacer cosas por ser ignorante, por ser imprudente. Porque si esto yo lo voy a poder hacer. Si yo hubiera sido prudente, a lo mejor no lo hacía. es verdad eso. Lo Es mismo muy, después, o sea, yo veo ahora yo creo que los chicos van mucho mejor preparados a estudiar, entonces es como que planifican todo. Y yo fui a la carga barraca. pero mal no te ha ido, te diré. No, pero por eso, pero yo creo que si yo hubiera sido prudente, a lo mejor no iba. Entonces, a lo mejor la imprudencia me ayudó, Che, o la y para vos, ignorancia. che, Eugenio, volvamos a donde yo te interrumpí, que es una vez que terminás la UCEMA, vos te volviste Sí, a Rosario y ahí recibiste el llamado de Carlos Rodríguez. ¿Cómo sí, fue? sí. Bueno, eso fue como en junio del 96, ponele. Sí. Y bueno, yo no lo podía creer. Bueno, porque me ofrecía, no sé, que me ofreció un puesto como asistente a la dirección académica del máster en administración que lo hacía Luisa Montesquieu. Y yo vine a ser como su ayudante. Otra genia, ¿eh? Sí, La Montuque, ¿viste? un Una, fenómeno otra. Montesquieu, que era muy... ¿Cómo la definirás? Describímela y qué anécdota tenés con Montuque, con Luisa. Es como un economista de otra época, cuando no había mujeres, o sea que todo eran hombres. No sé si, o sea, cuántas colegas de ella, sí, deben ser muy pocas las economistas de su generación, mujeres. Sí, Entonces, una mujer que se tuvo que abrir paso en un terreno hostil, sí, sí, profesión, que era haber sido un. muy machista en esa época. Pero Y ella, qué nivel, ¿eh? sí, y ella es italiana, venida a la Argentina, muy de chica. Y ella me acuerdo que como todos los italianos que yo conozco, yo cuando estaba en España tuve varios amigos italianos, a ellos no les gusta nada la idea de yo tengo pasaporte italiano. Entonces yo me acuerdo que ella siempre me curtía, no, vos no sos italiano, no, yo de verdad, tengo papel. Entonces muchas veces hablábamos de eso. Y ella era una mujer de un criterio muy amplio, de otra época. Una persona que pues, yo creo que es adelantada a su época. Y, y, Adelantada a su co- época. y como profesora brillante. Sí, sí, no, aparte era muy divertido trabajar con ella. Era muy divertido. Porque Bueno, ¿y siempre cómo? era un máster muy grande, tenía muchas comisiones, entonces siempre teníamos problemas, siempre había quejas de algún profesor, de alguna cosa. Y realmente nos divertíamos mucho porque lo hacíamos, realmente no había estrés, o sea, nos divertíamos arreglando los líos. Sí, realmente fue una época muy linda. Y después claro, trabajé con ella hasta que me fui.
Y contame, ¿cómo fue? Porque cuando decís me fui es porque te fuiste a hacer el doctorado a Estados Unidos. Claro, me fui en el año 99 a hacer el doctorado. Pero para, porque vos Sí, sabés que este podcast lo escuchan muchos estudiantes y me gustaría ver eh, cómo fuiste madurando, que seguramente le va a interesar a los sí. estudiantes que nos escuchan, cómo fuiste madurando la idea de irte a hacer un doctorado a los Estados Unidos. Yo, como te decía antes, yo la vocación la fui descubriendo a ver, muy de a poco. Yo no tenía claro el plan. Yo lo comparo con los chicos que yo hablo, y los chicos tienen un plan, vienen de un plan. Yo tengo estudiantes del segundo año que ya están preguntando cómo tienen que hacer para ir Claro, al doctorado. Y yo me estaba enterando ahí. O sea, yo cuando llegué a hacer el máster, te decía, yo no sabía distinguir un MBA de un doctorado. claro, Yo creí que el doctorado, claro, era más, porque eran más años, pero no sabía que uno era para la academia y el otro era para trabajar en una empresa. Yo no tenía idea. Entonces, bueno, hubo un poco de presión social, no porque la gente me pidiera que me vaya, sino porque yo sabía que iba a ser el único que no lo hacía y me empecé a sentir otra vez la sensación de falta. sí, ¿Entendés? no, el- Claro, no es me empiezo a sentir culpable. Bueno, yo llevo muchos años de análisis. Yo me empiezo a sentir culpable de no tenerlo. claro, o te sacaba, o te aparecía el famoso FOMO, el fear, Claro, bueno, claro, en esa el época no existía esa palabra, pero era FOMO, eso. es el Yo era el que FOMO. no tenía el doctorado. Y yo sabía, claro, todavía era razonable que no lo tuviera, o Porque más o menos. entre lo que yo definí, y lo digo en otro podcast, me acuerdo, creo que con el mismo Ganapolsky, acá la banda rosarina, porque ustedes eran un grupo, no es por quedar bien con vos, pero era un grupo de estudiantes rosarinos que llegó a la UCEMA, que eran aviones, por lo menos lo que veía uno en clase. Estoy hablando de Claudio Irigoyen, estoy hablando de Eduardo Ganapolsky, estoy hablando de Eugenio Giolito. Y Ricardo Torresi también, pese a que Claro. es otro integrante de la banda. Pero eran aviones en las clases. Y Entonces, éramos como pesados también, era como que éramos una no, no, especie de como camándula, éramos medio sí, sí, pesados. no sé, topadoras en las clases. A ver si entiendo, Eugenio, entonces, quizás como veías que el resto de la banda rosarina iba a hacer el doctorado, ¿vos también ibas o fue algo Y así? yo fui el último, o sea, de los que fuimos, primero fueron Claudio, bueno, fue un año después que Eduardo. Claudio creo que también fue un año el año de Eduardo. Y también, viste, ahí en el SEMA, si yo me quedaba, yo iba a ser un poco, me iba a destacar por no haber ido. Entonces, Y me imagino que también algo de presión te debe haber dicho, te debe haber puesto Carlos Rodríguez. yo creo que sí, yo creo que no concibe, o sea, no concebí, era como, era la salida natural. O sea, tenías que hacerlo. Y bueno, ahí me empecé a agarrar el gusto, a ver, que no me, o sea, que realmente fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque la verdad que a mí me encantó. Eh, Claro. y ahí, bueno, ahí me puse, yo tenía muy mal inglés, No, tenía no, es un decir, sí, no, tenía es un no, me haces decir. acordar, Eugenio, me haces acordar porque acá en una entrevista en este podcast que le hice a Jorge Ávila, él tuvo el mismo problema y me acordé de las anécdotas que contaba Jorge de lo que sufrió. Yo te voy a contar un par, pero no me quiero adelantar, pero eh, yo, bueno, rendí el TOEFL y hice un TOEFL así, borderline, o sea, una cosa, creo que me hace, bueno, cuando me llega la carta de aceptación, Sí. no sé si Pa- eh, en Maryland me dicen, bueno, usted viene, todo, le vamos a dar beca, todo, pero usted me tiene que rendir un examen de inglés y si no lo pasa va a tener que hacer un curso. Y dije, Pero para no saltearnos, ¿a cuántas sí, aplicaste? ¿A cuántas universidades yo aplicaste? apliqué como a 10. O sea, ahora aplican a muchas más, pero había que mandar papeles físicos en esa época. Claro. Y había que pagar FedEx, porque el correo argentino no era muy confiable. Ah, ok. Eh, y había O que sea, te pagar gastabas FedEx. un Y era buen una número. fortuna. Entonces yo apliqué a 10 y entré a 3. Yo entré a Columbia, que no me dio plata,
Entré a UCLA que me dio plata, pero yo ya después como que me entusiasmé. Yo hablé con Calvo y me entusiasmé de ir a Maryland, y qué sé yo, porque en ese momento todos queríamos ser macro, yo después me cambié, pero Sí. en ese momento todos queríamos ser macro, entonces yo había hablado con Calvo y no sé. Recordemos a los oyentes que Guillermo Calvo, el legendario Guillermo Calvo, era en esos años profesor en Maryland. Claro. Y estuve entre la duda y al final fui a Maryland, no sé, yo creo que porque, no sé si era mejor, no me arrepiento, bueno, me daban un poco más, quiero estar más cómodo y bueno, decidí ir a Maryland. Y yo a Columbia no me daban plata, así que no la consideré. Y bueno, y ahí decidí ir. Eh, Las cartas de recomendación, ¿quiénes te las firmaron, Eugenio? Fui con una de Carlos y una de Sí. Roque. Ah, buenísimo, buenísimo. Y ahí fui nomás y fui con, también, así como yo llegué con Eduardo al SEMA, Eduardo se fue a UCLA un Sí. año antes. A Mérida fui con Diego Sarabia, y fuimos los dos en el avión juntos. Otro gran entrevistado acá de Youth Sí. Financiero, Diego Salame. Y fuimos Muy los dos y gracioso. fue claro. Todo, a ver, todo, o sea, parecíamos la que llegamos del interior, ¿viste? Con la bolsita. Cuando llegamos, te juro, que habíamos entendido todo mal. Yo, por ejemplo, es que uno, yo a mí me da risa cuando me acuerdo que yo creo que ahora los chicos saben todo. Uno era tan iluso. Yo me acuerdo que me llegó una carta que decía, bienvenido, viste cómo son los gringos. Entonces, bienvenido, que te esperamos en el International Student Center para que no sé qué sé yo. Entonces vamos, nosotros creo que teníamos que empezar, poner el 1 de agosto un curso de matemática, vamos a mediados de julio. Y no había nadie en el campus, pero nadie, nadie. Entonces vamos ahí y dice, no, vengan dentro de un mes. Y yo la carta que me habían tomado, yo la tomaba personal, como que me estaban esperando, porque yo te esperábamos. Y es como, uno viste que es literal. Bueno, entonces Sí, sí. y fuimos los dos, y me acuerdo que, ¿y acá qué hacemos? Entonces, primero, nuestro inglés, ahí nos dimos cuenta que no funcionaba muy bien, porque me acuerdo que nosotros quisimos ir al departamento de economía, que quedaba en un edificio llamado Tiny Hall, y cuando preguntamos y nos dieron direcciones para llegar, nos mandaron, vimos que íbamos al comedor y habían entendido dining hall. Entonces dijimos, acá tenemos un problema con el inglés. Y, y después, bueno, yo tenía este problema de que mi examen de inglés no estaba del todo aprobado. Entonces yo, por suerte, yendo a Happy Hour con gringo durante un mes, lo pasé sin problema. Che, Entonces lo pasé sin problema. yendo ya a la carrera, el PhD, Eugenio, obviamente con la base que venías de la entonces SEMA, hoy USEMA, estabas bastante a tono, más allá del idioma, con el desembarco en Maryland, o te costó. En las materias de economía sí, yo tenía un agujero, yo todavía tenía solo curso de econometría estadística. Yo ahí Sí. estaba. A mí la econometría, o sea, lo que es más técnico, lo que yo me podía agarrar con intuición y me iba agarrando. Pero con la econometría me llevó un tiempo. La econometría me llevó un tiempo. O me llevó toda la Y, vida, qué sé yo. Eugenio, ¿cómo fue tenerlo porque me imagino lo tuviste a Guillermo Calvo de profesor? Sí, sí, lo tuve. Yo Contame no hice cómo, el fil de macro, yo hice el fil de micro, yo hice el fil de teoría, pero lo tuve en primer año. cómo eran las clases con ese genio de la economía que es Guillermo Calvo. Bueno, era un tipo que, o sea, a pesar de que los cursos eran técnicos, él siempre bajaba a la tierra. Y a pesar de que yo ya cada vez tenía más intuición por el tipo te lo hacía gustar. El tipo te lo hacía gustar y vos es como que te acostumbras a ver en un modelo complicado, te ayudaba a entender qué había atrás y por qué era la mejor forma de hacerlo. Yo creo que una cosa que es importante después, cuando escribí un modelo, que vos sepas que es la forma, que te termina convenciendo que es la forma más fácil de entender un problema, no una cosa complicada. Es una cosa que yo trato ahora de transmitir a los alumnos, que lo mejor es simplificar lo más que pueda y que es la forma más simple de ver un problema, ese modelo.
y no una forma claro, exótica de verlo. Con mucha gente creo que cree, algunos economistas creen eso. claro, claro, claro. Y era Guillermo Calvo dando clase, ¿era de interactuar mucho con los alumnos o daba y tenías que tomar todo el tiempo nota y listo, pum, y se iba? No, él explicaba muy bien y contestaba todas las preguntas. Una clase muy entretenida y muy bien llevada. Eh, era, o sea, la pasabas bien, no era un curso. Hay cursos que eran tremendamente técnicos y vos te perdías en la tecnicalidad y te olvidabas del problema que estaba analizando. Acá nunca te olvidabas del problema que estabas analizando. Ok, Vos sabías de qué estabas hablando todo el tiempo y qué problema y por qué estabas haciendo ese problema, cosa que en otros cursos no pasaba. A ver, a lo mejor otras ah, personas lo ven, pero a mí me costaba más en otros cursos más técnicos de distinguir la técnica de lo que estaba analizando. Y acá nunca te olvidabas, en la clase, digo, después a la larga todo se mezcla, ¿no? Todo se ordena, quiero decir. Pero en la clase nunca te olvidabas de lo que estabas analizando y por qué lo estabas analizando así. Y eso era ok. un don de él. Mira, qué interesante. ¿Qué otros profesores tuviste en Maryland que dijiste que grande este tipo dando clases? Yo lo tuve, en primer año tuve a Bob Schwab, que era el director del departamento, que era la primera micro. Después había profesores que tuve, bueno, lo tuve en juegos a Larry Ausubel, que terminó siendo el field que yo hice y terminó siendo uno de mis advisors. O Mira, sea, para mí, si Larry, si no es el tipo más inteligente que conozco, pega en el poste. O sea, Larry trabaja en auction y mira, tiene, o sea, y tiene una consultora muy grande de auctions. Trabajar con mira. Milgrom y yo creo que ahora está solo. Y yo él fue medieval y yo no terminé haciendo auction, pero yo trabajé con él. Le fui con mis temas. Pero, pero para mí, Larry es un tipo de los que yo fui cuando cumplió 60 años, le hicieron un homenaje y yo estuve. Ah, mira qué Eh, bueno. Antes de la pandemia fue. Larry, Rachel Cranton, en teoría también, muy buena. Eh, Esos fueron los de primer año. Esos fueron los de primer Y, año. Tuve a John Haltiwanger también, muy bueno en macro. Esos fueron los que más recuerdo. Eh, una vez que terminaste el doctorado, Eugenio, bueno, toda ceremonia, presentaste la tesis aprobada, todo ok. ¿Y qué tenías claro que ibas a hacer? ¿Qué ofertas te llegaron? ¿Qué tenías ganas de hacer? bueno, en el mercado, yo tuve muchas entrevistas, pero yo tenía una tesis media exótica que era sobre matrimonios. Contanos eso. Básicamente quería explicar la diferencia de edad de hombres y mujeres al casarse. Entonces yo hacía un modelo de búsqueda y terminaba haciendo un modelo de equilibrio general en la cual básicamente la tesis principal era que había como una literatura en Labor que básicamente explicaba la diferencia de edad sobre todo analizando, ahora yo digamos, probablemente ya esté un poco viejo, pero por ejemplo, analizando datos de 80 90 de que la diferencia de edad la explicaban con el perfil de ingresos del hombre sobre el perfil de ingresos de la mujer. Como la mujer elegía un tipo que... Y yo explicaba algo un poquito distinto, que era que los ingresos no tienen nada que ver, sino que lo que explica la diferencia de edad son los perfiles biológicos, el horizonte biológico. Que en cierta Ay, forma las ¿A qué, mujeres se tienen que apurar más. a qué llamas perfil biológico? El reloj biológico, básicamente. Ah, ok. La edad. Decís, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto? Claro, ¿cuánto te queda de fertilidad y de fecundidad? Ah, ok. Entonces, básicamente, en el modelo lo que sale es que a las mujeres jóvenes, tipo de todas las edades, la buscan y la mujer se apura y tenía como una referencia de reserva y en un momento del tiempo se empieza a apurar. Claro. Y eso así, ¿por qué? Porque tienen menos horizonte que el tipo del hombre que puede esperar. Entonces, como que tiene un exceso de demanda con la mujer es muy joven y después se empieza a apurar y el tipo puede esperar. Ok. Es interesante.
Sí, sí, yo después, yo trabajaba en un Population Center, iba al departamento de sociología, así, y no era muy bien visto. Mi- pero bueno, y, y, y en el John Market, al final terminé agarrando una oferta de Carlos III en Madrid. Y Y fuiste, y te fuiste a vivir a Madrid. a Madrid. ¿Cuántos años estuviste, Eugenio, en Madrid? Y estuve cinco, no, cinco, y después estuve 2 años en Estados Unidos de vuelta, y después me vine para Chile. Pero pará, primero agarramos Madrid. ¿Qué tal es la Universidad Carlos III de Madrid? ¿Te La, la gustó? Universidad Carlos, la Había Universidad figuras Carlos III, buenas, había profesores buenos. sí, la Universidad Carlos III es de las públicas españolas, es la número uno de Madrid. Yo diría que es la número dos de España, porque la Pompeu, el Departamento de Economía, yo creo que está por encima. Eh, y es son, hay universidades que son relativamente más modernas, que yo creo que se crearon en la época de Felipe González, que son la Pompeu, la Carlos III y la de Alicante, que un poco creo que las crearon porque ya la Complutense y la Autónoma de Barcelona había tomado como un perfil burocrático. Había una cosa muy común en Madrid, que hay como una norma que permite que si se juntan X profesores titulares, vos podés formar un departamento. Entonces, lo que pasaba en la Universidad Española es que se terminaban peleando, siempre se están peleando. Los profesores siempre se están peleando. Entonces, como si, se peleaban, entonces se peleaban cinco, y vos tenías, por ejemplo, los departamentos eran teoría de precios uno, o sea, fundamento del análisis económico uno, 2, 3. Y después la economía aplicada uno, 2, 3. Y tenía como 7 departamentos de economía. Entonces, como ya la Complutense había llegado a ese cronero, fundaron estas universidades. La Carlos y la Pompeu, la de Alicante. Que hasta el día de hoy, la Carlos tiene un departamento de economía. Así que es Y, y, el, cómo- y después de estar 6 años en Madrid, te volvés entonces a los Estados Unidos. ¿A dónde vas? ¿Cómo te surge la voy otra a oferta? Duke. Estuve de visiting 2 años en Duke. ¿Y Porque cómo te está surgió ahí la uno de oferta de mis Duke? advisors, Ted Sanders, y él me invitó a ir, y estuve con él y estuve dando clases y estuve trabajando en los papers que tenía que ir sacando. Y después yo quise ver si... Estaba muy complicado para volver en esa época. Estamos hablando de 2011, por ahí. Entonces, mi mamá todavía vivía y me hicieron una oferta de Chile y me vine para acá, me vine para Chile. ¿A qué Y universidad de Chile fuiste, Eugenio? a la Alberto Hurtado, que es la Universidad de los Jesuitas. ¿Qué tal es como universidad? Bueno, en Chile pasa algo particular, que es, esta era una universidad de... Chile es un país que está muy segregado, incluso las universidades, hay cosas que acá no las vemos, que puedes ver en Chile. Y entonces era una universidad donde no van todo, que era una universidad privada, pero de chicos de ingreso medio y bajo, lo cual es muy interesante. Fue Sí. una gran experiencia para mí. Y no es la experiencia que la mayoría tiene en Chile. Y a mí me permitió entender un poquito el país. Porque, ¿qué pasó? Hubo una gran reforma a principios de los 2000, sí, no, bueno, no, a mediados de los 2000, que fue el crédito con aval del Estado. Y eso permitió que muchos chicos de menores ingresos pudieran acceder a la universidad. Y esos chicos no fueron a universidades públicas, fueron en su mayoría a universidades privadas. Entonces, que vaya a una universidad privada en Chile no quiere decir que vos tengas altos ingresos, como es acá, o mayores ingresos. Muchas veces tienen más altos ingresos los que van a la Universidad de Chile que a los que van a muchas universidades privadas. Claro, por Porque las muchos becas estaban con crédito, claro, o el por crédito de subsidio de aval del crédito. Estado. Ahora eso pasó a ser gratuidad a mediados en 2016, 2017. O sea, ahora, por ejemplo, ahora tenemos un régimen en Chile que los chicos de menos del 60
percentil de la distribución acceden a la universidad gratis, hay como un voucher. Mirá. Pero van a cualquier universidad, no van no es como acá que son gratis las públicas, Claro, subsidian la demanda. subsidian la demanda. Entonces, nosotros teníamos ahí muchos chicos más bien humildes que venían de colegios que no eran muy buenos. Y hay muchos que eran muy inteligentes. O sea, eso a mí, para mí era muy interesante porque, no sé, es como que te da una épica que no lo tenés en otro lado. Como que yo sentía que estaba haciendo algo. Claro. Y es una sociedad que es muy distinta a la nuestra. O sea, de los lugares donde yo viví, es el más distinto al nuestro. O sea, es mucho más distinto que España. Estados Unidos es distinto, pero no sé, en Estados Unidos te adaptás muy fácil. Y la sociedad es muy distinta a la nuestra, muy distinta. Ah, ok. Y Bueno, por lo pronto estaba más cerca acá de Buenos Aires y también por un tema claro, familiar, ¿no? claro, y entonces, bueno, lo que pasa es que mi mamá murió enseguida, así, cosa de la vida. Pero bueno, me permitió venir más seguido y poco a poco fui retomando la vida acá. Y estuve un buen tiempo, estuve bastantes años. Hasta qué año estuviste en Estados Unidos y hasta qué año estuviste en Chile? Yo estuve en Estados Unidos del 99 al 2004, en En Madrid Duke. estuve del 2004 al 2009, mediados del 2009, en Estados Unidos estuve hasta el 2011 y en Ahí Chile en Duke. estuve 10 años, hasta el 10 años en 2021, Chile. hasta después de la pandemia. Wow. Cuando terminó la pandemia me volví. Ya tenías acento chileno, casi. No, 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 jamás. no. Ja- A No, ver, después la pandemia se me hizo muy difícil, la pandemia se me hizo ¿hablabas muy de difícil. fútbol con Ahí, los chilenos? Encima, tú atravesaste una época de fútbol no, una chileno época terrible, una terrible época para terrible, nosotros. fue terrible, Insoportable. fue terrible. Yo de las dos Insoportable. Copa América, yo había viajado a Europa en el 2015, gracias a Dios. Así es, esa me salvé, pero la del 2016 me la comí. Terrible, Y terrible. sí, sí, fue terrible. ¿Te gastaban mucho los chilenos? Bueno, los chilenos son, a ver, los chilenos son muy indirectos. Los chilenos, a ver, es más probable que te digan, ay, lo siento, una chilena me dice, lo siento tanto por Argentina que esté tan mal, un país que nosotros queremos tanto, un país hermano. Y en el fondo se están cagando de risa. O sea, son muy distintos a nosotros, son mucho más que educados, mucho más amables, mucho más prolijos. Bueno, por eso les va mejor. Sí, Eh, sí, sí, mal no les ha ido en materia económica. sí. Che, Eh, Eugenio, ¿cómo surge la posibilidad de volver a Buenos Aires? Bueno, me llama Edgardo y yo estaba en el medio, yo ya estaba con una... Yo en un momento, yo no sé, hice un clic durante la pandemia. Yo estuve básicamente 2 años en mi casa, Mm. porque empezó antes de... En Chile, lo que fue la cuarentena, no sé si te acordás que unos meses antes de la pandemia hubo un gran revuelta social en Chile. ¿Te acordás de Sí, esa? sí, 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 Bueno, eso fue en octubre del la del aumento 19. la del aumento del transporte. Claro. Eso es muy interesante para analizar, porque acá nunca tuvimos eso. Entonces, ahí yo suspendieron las clases y básicamente estuvimos como un mes sin salir, con toque de queda. Después vino enero, febrero, son vacaciones, y en marzo vino la pandemia. O sea que yo básicamente desde octubre del 19 hasta de entrado del 21, y ahí fue cuando surgió, bueno, yo creo que ahí hice como un clic y yo mentalmente me volví. Claro. Y justo Edgardo me llamó y bueno, me dijo, me volví. Estamos hablando de Edgardo Zablowski, para esa Sí, fecha, el rector de la UCEMA. claro. Y que Y a ahí su como vez que yo había empecé sido, yo empecé a ver todo el tiempo noticieros argentinos, como que mentalmente yo me había vuelto. claro, claro, claro. Contame cómo después de tantos años viviendo en el exterior, pues vos viviste en el exterior, 23, 22, sí, 22, 23 años. sí. ¿Cómo fue el acostumbrarse a la Argentina?
en ese momento en la gestión de Alberto Fernández, aunque sea el último año, ¿no? Bueno, Pero ¿cómo fue el aterrizaje en Buenos no, Aires? me costó la inflación, me costó. O sea, a ver, yo no sé cómo lo tomaron ustedes, que ya estaban como más acostumbrados a la inflación, pero cuando vos tenés inflación alta, básicamente, o sea, prácticamente no podés pensar cuando tenés inflación alta. Claro, Entonces, lo que me pasaba es que tenías esa confusión, ese nerviosismo que te da la inflación alta. Pero por el otro lado, sacando eso, yo soy mucho más positivo con la Argentina que lo que era buena parte del tiempo que yo estaba fuera y de lo que era antes que yo me haya ido. Porque yo creo que hay montones de cosas que todavía tenemos que nos hacen mejor que el resto del mundo, o que buena parte. Porque acá no tenemos grandes conflictos sociales. ¿no? Tenemos una economía pésima, pero la gente no se odia per se. Pero de todas ¿Entendés? No, maneras, vos volviste a la Argentina en un momento que, feo. que la inflación era, y más la Era feo, no incertidumbre. se podía pensar. Mm. No podés pensar, no podés decir nada. Es como tener como Sí, ruido blanco. sí, aparte buscando protegerte cada segundo del día, Sí, básicamente yo un poco venía preparado. a la Por selva, a eso, la jungla. yo en el fondo creo que yo tenía una imagen de la Argentina que es como que te vas agrandando los mitos y decir, oh, bueno, me vuelvo porque me vuelvo y yo sé que voy a... Y entonces las cosas positivas son tan buenas que Sí, eso, para mí, eso pasaba a ser secundario. Yo sabía que iba a haber inflación, yo sabía que era una situación media desastrosa. Pero el hecho de que vos te ponés a hablar con cualquiera en la calle, y que nadie se siente menos que nadie, que no hay grandes diferencias sociales, que no hay castas muy armadas, que no, eso es como que te saca un montón de presión, es muy tensa, las situaciones son muy tensas. claro, claro, claro. O sea, yo venía de una ciudad que básicamente no tiene problema económico, la mayor parte de la gente hay una tasa de pobreza menor que en Argentina, y tuviste una revuelta social. Es difícil de explicar eso. Sí, es cierto. Eugenio, y bueno, me imagino cuando estabas en el exterior, seguías de cerca todo lo que pasaba en Argentina en Sí. materia económica, desde lo que fue esa pesadilla del populismo en la gestión kirchnerista hasta la oportunidad que no fue con la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Y eso fue una... Bueno, a ver, yo no sé si a vos te pasa, pero yo realmente en los 90 creí que todo había cambiado para siempre. Entonces yo a partir de ahí, siempre fui más escéptico a partir de ahí. Claro. Entonces yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo era un poco escéptico. Yo sigo siendo. Sí, yo me comí la madre, pero sí. No, yo era más Con creyente. lo de Macri te comiste la mague. Sí, 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 sí. Y no Sí, sé, a mí me porque cuesta, o sea, desde afuera, cuando, no sé, qué sé sí, yo, es como... me comí la madre con, tiene la provincia, tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene la nación, ya está. Pero yo creo que, a ver, yo no sé si vos estás de acuerdo, pero a mí uno te da la impresión de que estamos juzgando al gobierno del Macri con los parámetros sociales de ahora, que no son los Sí, mismos. no, sí, son distintos. De hecho, acabo de hablar con Nicolás Dujovne y justo preguntamos lo mismo y la respuesta era otro momento, otra sociedad, otro congreso, otra Sí, oposición. sí, claro, si vos hablabas de privatizar cosas en ese momento, yo la impresión que yo tengo, y ojo, con todo el filtro de que yo me puedo haber perdido estando afuera, pero la impresión que yo tengo es que no había en la sociedad argentina una tan mala imagen del gobierno kirchnerista, salvo porque eran corruptos. Mm, puede ser. Que o sea, la gente no sé si pensaban primero que habían gobernado, entonces que querían a alguien más decente. No alguien que, no querían un cambio rotundo de política, porque un montón de cosas vos pensabas, la prueba y te la prueba. No, YPF tiene que ser estatal, tiene que ser estatal. O sea, básicamente decían que todo tenía que seguir en la encuesta. Claro, claro. ¿Privatizamos aerolínea? No, de ninguna manera. No sé. Esto es medio más nuevo. No sé si lo ve así. Sí, sí, es cierto. Che, ¿cuándo empezás a ver, primero, cómo viste la aparición de Milei? Y segundo, ¿cuándo empezás a ver que, ojo, Javier Milei puede ser presidente? Yo lo empecé a ver.
A ver, yo no sé bien cuándo. Yo llegué acá en principio del 22, o sea, tuve buen tiempo. O sea, o sea, yo ya era diputado cuando yo llegué acá. O sea, que yo ese primer crecimiento me lo perdí, lo veo, digamos, lo vi por los medios. Claro. ¿Cuándo lo Y yo, empezás a ver? y yo lo Upa. empecé a ver hablando con los estudiantes. Cuando yo veía que eran, la mitad eran mileístas, digo, acá pasa algo. Ah, mira, ese es un buen dato, Yo, ¿eh? yo lo O sea, empecé a ver con los la estudiantes. viste antes que mismo yo, digamos. No, no, Que, no, a ver, no sé si te voy a decir va a ganar, pero no me parecía, o sea, sabías que iba a ser una buena elección. ok, Pues yo un poco me di cuenta que había un movimiento, ¿entendés? Había un movimiento que al principio era juvenil y después se entendió. Y se entendió muy rápido. O sea, el salto, yo durante mucho tiempo pensé que era algo juvenil, que quedaba ahí, ¿entendés? Que iba a ser una buena elección, pero yo pensé y no, hasta poco antes, no, o hasta las paso, no, yo a las paso, antes de las paso yo ya pensé que podía ser una buena elección. claro, pues en las Yo, pasos saca más de 30%. claro, sale primero en las paso. Sale primero con más de 30. Yo ya veía algo antes. Eh, pero yo Del, sobre todo fue por los alumnos claro, y me empezó a parecer de que era un fenómeno que era más bien popular, que yo y bueno, y donde empieza a sacar votos en las PASO, que empieza a sacar votos donde Macri no sacaba. Por ejemplo, Capital saca en Barracas. Entonces, ahí es como que, ahí abriste los ojos. Ojo y con eso. sí, y sí, y sí. Y Eugenio, Pero ya, ¿cómo? ya era un fenómeno que ya era diputado, qué sé yo. Claro, claro, sí, pero eran, si no me equivoco, eran Y dos era diputados. Capital, sí. Eran solo dos, eran dos. Bueno, yo esa elección, como yo no lo había hecho nunca, me habían invitado a ser fiscal. Y fui. No tenía nada que ver, porque me pareció simpático ir. Y fui a Tigre. Fue muy simpática ir a ese paso en Tigre. Ahí, ahí primero empezaron a aparecer las boletas de Milei. Y aparte era Y territorio de masa ese era bueno, territorio. y era muy divertido ver cómo cortaban boleta para sacar a la boleta de Malena. Era muy divertido eso. Entonces, vos veías votos que tenían al intendente con Miriam Bregman, cortaban lo que fuera para que no entrara. Pero, y ahí Milei hizo una buena elección. Hizo ¿O una no? buena elección, hizo una muy buena elección. Bueno, ahí lo viste, ahí ya se vio. Y contame, asume Milei, ¿vos veías apenas asume que iba a poder hacer todas estas reformas, equilibrio fiscal? O sea, ¿te hubieras imaginado este No, escenario hoy de la economía yo era de lo que pensaba que si no había un gran salto inflacionario mayor al que inicial? hubo inicial, iba a tener mucho problema. Yo esperaba que le explotara más a Massa. Y si no, iba a ser mucho problema. Yo realmente creí que le iba a tener muy difícil. Y Mira, la tuvo difícil, pero yo creí que no sé si iba a ser. O sea, yo pensé que podía no poder hacer nada. claro, Porque claro, al final claro. eso no ocurrió el salto, o sea, no se le limpió, o sea, Menem arrancó con una economía, si querés, con una cuenta limpia. Este no. Es cierto, es cierto. Volviendo a tus experiencias en el exterior, Eugenio, ¿notás diferencia en el estudiante español, estudiante norteamericano, estudiante chileno y el estudiante argentino? Bueno, el español tenía una cosa que yo cuando digo que la Argentina tiene todavía, yo estaba en una buena universidad y los alumnos eran, se supone, buenos. No, eran buenos, pues muchos les va muy bien, o sea, son buenos. Pero yo, por ejemplo, yo les preguntaba, esta es una cosa que de España, y ahí es como que le perdí la esperanza a España, digamos, yo no le tengo, a mí me encanta España, pero yo el futuro lo veo negro ahí en Europa. Pero yo les preguntaba a mis alumnos qué querían hacer con la carrera, y más de la mitad me decían, queremos rendir una oposición. Rendir una oposición es un examen que se toma para entrar al sector público. Ah, mira. Entonces, lo que yo me preguntaba es, si vos a los 18 años, estos pibes quieren ser empleados públicos, ¿qué van a querer hacer a los 50? Y iban y rendían oposiciones. Entonces, vos decís, vos tenés una juventud
cuyo objetivo es decir, quiero tener un sueldito fijo, que no me cosas, que no me puedan echar, que no. Y es muy difícil tener esperanza en un país así. Claro. Y yo notaba eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Después, en Chile yo tenía alumnos que acá, bueno, o sea, no es lo mismo estar como yo te explicaba, estar en una universidad privada que la que yo estaba en Chile que la que estoy ahora en el CER. Es distinta origen social. Y yo creo que yo tenía alumnos en Chile que acá no van a la universidad. Ah, mira, wow. Yo tenía uno en Chile, y sí, yo creo que sí, yo creo que, o sea, a ver, porque yo veo, por lo menos estudiar economía, qué sé yo, eh, porque yo cuando veo, o iba, y yo cuando estaba en Chile, yo venía mucho a Argentina a buscar alumnos para un máster. Entonces yo iba a las carreras de economía de las universidades públicas, y el ambiente socioeconómico era mucho más alto que el que yo tenía en Chile. Y entonces, ¿a dónde van esos chicos? Entonces, no estudian. Claro, Yo claro, no sé, claro. probablemente van a una carrera, pero no en la carrera de economía. O sea, no. Entonces, yo creo que bueno, yo creo que lo dicen los números. O sea, yo creo que Chile hizo un gran trabajo en meter en la universidad gente de quintiles más bajos y acá no lo estamos haciendo. O eso se hizo más elitista la educación acá, la educación universitaria. Mirá qué diferencia, ¿no? Qué buen punto ese. Eugenio, últimas dos preguntas, Eugenio, ¿qué estás viendo a futuro del Plan Milei? ¿Cómo lo estás viendo? A mí me preocupa. O sea, yo, más allá de lo que todo ven del asunto fiscal, y a mí me preocupan las variables reales ya de entrada. O sea, el tema es, a esta altura, ya después de 2 años, el hecho de no haber arrancado con un tipo de cambio real muy alto, te está generando problemas de actividad. Claro. Y yo realmente no sé cómo el gobierno va a ver este compromiso entre actividad y bajar la inflación. No sé cómo lo van a decidir. Pero yo lo que creo que ya ahora se está viendo bastante. O sea, eso a mí me preocupa, porque Claro, claro. eso le puede afectar también a la elección, ¿no? Sí, falta mucho, pero uno nunca sabe cómo se llega a la elección, ¿no? Y sí, yo no tengo muy claro cuál es la visión del equipo económico si realmente les preocupa, no lo sé. No, quizás vos que estás más en contacto, yo no lo sé. No parece que le preocupe. O sea, a mí me preocuparía que vieran todo, a ver, que vieran todos los cierres de empresa como una corrección de empresas prebendarias que no resisten la competencia. Si lo ven así, me parece que no está del todo correcto, que hay un componente macro en eso, que no es todo una corrección. Es un muy O buen sea, punto. no es lo mismo que tenga problemas una empresa de Tierra del Fuego que hace celulares que lo tenga una empresa alimenticia. Si lo tiene una empresa alimenticia, o si empezamos a ver que importamos pan de Brasil y hay un desequilibrio medio macro, ¿no? Eugenio, volviendo al tema de los estudiantes que escuchan este podcast, seguramente le va a querer eh, escuchar tu opinión de qué consejos le das a aquellos que están iniciándose en la carrera de Ciencias Económicas. Aprovechen todos los elementos que tienen ahora que no teníamos en, en una época nuestra. O sea, ahora vos tenés profesores, tenés mucha gente que estudió mucho, tenés videos, poder ver videos de clases de afuera. Le podés preguntar al chat GPT que te sirva de tutor personal. Aprovechá todo eso y meté todo lo que puedas en la alforja. Y tranquilo, y no pensé en planificar, y todo se va a ir dando solo. Y todo se va dando solo. Es más, yo también creo, o sea, yo lo estaba pensando todos estos días, porque empecé a dar yo un curso de micro, que es el curso de micro de la carrera de economía, el SEMA el primero de la carrera, digamos, el primero de la carrera específica de economía. Y yo creo que tiene mucho futuro la carrera de economía ahora, porque, fíjate, vamos a un mundo en el cual vamos a tener que interactuar con software para hacer todo Sí, con agente. Y le tenés que hablar de la forma más precisa posible. Todo el entrenamiento que tenemos los economistas de modelos, vos te pueden gustar más, menos, pueden explicar más, menos los modelos, pueden ser más, menos realistas, pero estamos hablando de una forma precisa que va a ser el lenguaje que nosotros vamos a necesitar. Yo creo que es un muy buen training. Todavía no sabemos cuáles son las carreras del futuro, porque recién hace 5 años decían estudien programación. Bueno, programación no hay que estudiar, aparentemente.
Bueno, puede ser que la carrera de economía, con la formación entre ciencias sociales y un poquito más dura que tiene la carrera de economía, sea un trade-off, perdón, más que un compromiso interesante entre las cosas que todavía no sabemos que se van a necesitar. Claro. Bueno, hay que ver si con la inteligencia artificial también no hacen falta tantos economistas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que un tipo de ciencias sociales que Sí, tenga un buen training para darle buenas indicaciones a la inteligencia artificial, siempre se va a sí, necesitar. siempre se van a necesitar, Lo es que pasa cierto. es que van a hacer otras ocupaciones, probablemente o sea, como training general me parece bueno. Yo no sé cuáles son las ocupaciones que vamos a hacer. Ya no vamos a programar, ya no necesitamos escribir en Stata. Yo dejé hace unos meses que no escribo casi código de Stata, que escribí toda mi vida, ya no lo escribo más. Serán otras ocupaciones. Por ahora yo me siento con Claude o con GPT y todavía puedo sentir que puedo estar encima. Realmente en meses no lo sienta más, pero bueno, van a seguir, porque la pregunta que nos tenemos que hacer como profesores es ¿qué entrenamiento general necesitas? Y el Sí, entrenamiento general de la carrera de economía me parece, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, de lo más adecuado. Yo creo que hay que saber matemática, hay que realmente a lo mejor un minor en matemática, o sea, estudiar más matemática y mezclarlo con ciencias sociales. claro, 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 claro. ¿Cómo está la UCEMA hoy, Eugenio? Bueno, la UCEMA estos años creció, es una universidad chica. Ahora yo estoy muy optimista, ahora va a venir Mudanza Carola. en marcha. Hay una mudanza en marcha ahí. Hay un edificio nuevo que es el Maple, que es en calle Suipacha, Entre Viamonte y Tucumán. entre Bemonte y Tucumán, no va a estar todo entero, por lo que sé, no va a estar completo, pero se va a inaugurar el año que viene, por lo menos parte, y yo creo que las perspectivas son súper buenas. Sí. Yo Bueno, soy optimista sí, con la carrera de economía. Yo creo bueno, que, ahora con Carola Pesino de rectora, un sí, yo lujo, creo que va a haber mucho, sí, va a ser un gran aporte. Y un yo estoy lujo. muy entusiasmado esperando que venga. Sí. Eugenio, de aquí de Shot Financiero te mandamos un gran abrazo. Muy Bueno, buena y fue colorida la entrevista. Y un seguramente, placer. No y, sabía que se- íbamos a hablar. y seguramente le va a interesar a todos los oyentes de acá de Shot Financiero y la mayoría de ellos estudiantes. Bueno, muchas gracias, Willy. Fue un placer enorme. Un gran abrazo y gracias por Un todo, abrazo, Eugenio. querido. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Eugenio Giolito. Nos reencontramos en una semana con otro entrevistado para Shot Financiero. Chau.